La temperatura es de -30 °C. El aire duele al respirarlo. Cada inhalación quema los pulmones como vidrio roto. Estás solo en el bosque, sin tienda, sin saco de dormir, sin equipo moderno. El refugio permanente más cercano está a días de distancia a pie. La noche se acerca. En menos de 2 horas, el sol caerá por debajo de los árboles y desaparecerá durante 12 horas seguidas. Oscuridad suficiente para que la piel expuesta se congele en minutos. Suficiente para que pequeños errores se vuelvan fatales. Ya puedes sentirlo. Los dedos se te endurecen cuando dejas de moverte. Tu aliento cristaliza en la barba. La nieve chirría bajo tus pies, un sonido que solo ocurre cuando hace un frío brutal. Tienes una ventaja: conocimiento. No conocimiento moderno, conocimiento antiguo. La pregunta no es si un humano puede sobrevivir a esta noche. La pregunta es, ¿te preparaste como lo hacían tus ancestros? Para los pueblos indígenas del norte de América del Norte, este escenario no era extremo, era cotidiano. A lo largo de los bosques subárticos, las grandes llanuras y la costa ártica, los nativos americanos viajaban, cazaban, criaban familias y vivían vidas enteras en entornos que matarían a una persona no preparada en una sola noche. Esta tierra no perdona ignorancia. No hay segundas oportunidades a -30. La supervivencia aquí exigía más que dureza, exigía sistemas. Cada acción, cada herramienta, cada hábito estaba diseñado para contrarrestar una forma específica en la que el frío intenta matarte. Y siempre empieza igual, con la pérdida de calor. El cuerpo humano pierde calor de 4 maneras. Conducción: el calor se extrae del cuerpo por contacto directo. Convección: el viento arranca el calor de la piel. Radiación: el calor se disipa hacia el espacio abierto. Y evaporación: la humedad roba calor al secarse. Ignora siquiera uno de ellos y los demás. La primera línea de defensa era la ropa. Pero no la ropa como la entendemos hoy. Los inuit, los atabascos y los pueblos de las llanuras usaban prendas hechas de caribú, alce, bisonte y foca, animales evolucionados específicamente para sobrevivir al frío brutal. Pero el verdadero ingenio no estaba en el pelaje, estaba en cómo se usaba. La capa interior se llevaba con el pelo hacia adentro. Esto atrapaba un bolsillo estable de aire caliente directamente contra la piel, sin moverse, sin escapar. La capa exterior se llevaba con el pelo hacia afuera. Esto bloqueaba el viento y hacía que la nieve resbalara en lugar de derretirse. Ese detalle salva vidas. Cuando la nieve se derrite en la tela, la empapa. Cuando la tela empapada se congela, se convierte en armadura. Cuando la ropa se endurece, falla. Este sistema de doble capa creaba una envoltura aislante que bloqueaba el viento, retenía el calor y gestionaba la humedad al mismo tiempo. Pero hay un problema. Las pieles sin tratar no se comportan así de forma natural. Tenían que ser transformadas. Las pieles sin tratar se pudren, se endurecen cuando se mojan, se agrietan cuando se congelan. En condiciones bajo cero, esa rigidez puede significar la muerte. Por eso las mujeres indígenas utilizaban un proceso conocido como curtido con cerebro. Los cerebros de los animales contienen grasas naturales que se emulsionan fácilmente. Trabajadas profundamente en la piel, estas grasas se unen a las fibras de colágeno, alterando permanentemente el material. ¿El resultado? Una piel que se mantiene suave, flexible y respirable, incluso tras congelarse y descongelarse repetidas veces. Esto no era prueba y error, era bioquímica, perfeccionada por generaciones. Pero por muy buena que sea tu ropa, el suelo siempre está esperando. La tierra congelada es una enorme batería térmica y está más fría que tú. Si te acuestas directamente sobre ella,
El calor de tu cuerpo fluye hacia abajo por conducción más rápido de lo que puedes reemplazarlo. Por eso los campistas modernos llevan colchonetas aislantes. Los nativos americanos llevaban conocimiento. Antes del anochecer, los viajeros reunían brazos llenos de ramas de abeto. No ramas al azar, árboles específicos, densidades específicas. Colocadas gruesas y superpuestas, estas ramas formaban un colchón elástico lleno de aire atrapado. El aire no conduce bien el calor. Incluso bajo el peso del cuerpo, la estructura conservaba el aislamiento. La tierra quedaba aislada. Pero el aislamiento por sí solo es inútil si el viento te encuentra. Los campamentos de invierno se elegían como posiciones defensivas. Nunca en crestas, nunca en llanuras abiertas. En su lugar, líneas de árboles, valles, laderas que bloqueaban los vientos dominantes. El viento destruye la fina capa de aire caliente alrededor del cuerpo. Incluso una brisa ligera puede reducir la temperatura efectiva entre 10 y 15 grados. Los viajeros indígenas podían sentir estas diferencias instintivamente. Leían los ventisqueros, el movimiento de las nubes, el comportamiento de los animales. Si las aves se refugiaban temprano, se acercaban tormentas. Su supervivencia era proactiva. No reaccionaban al invierno, lo anticipaban. Y cuando finalmente llegaba la noche, el fuego tomaba el control. El fuego no se construía para las llamas, se construía para el tiempo. Muchos grupos usaban fuegos de combustión lenta, troncos colocados en paralelo o cruzados para arder despacio y de manera uniforme durante hasta 16 horas. Cuando no se necesitaban llamas activas, las brasas se cubrían. Tapadas con acensa y tierra, se limitaba el oxígeno, ralentizando la combustión hasta casi detenerla. El calor permanecía vivo bajo la superficie. Por la mañana, destapar las brasas significaba fuego instantáneo, sin chispas, sin fricción, sin riesgo. Algunos grupos calentaban piedras, las envolvían en pieles y las colocaban bajo la cama. La piedra no arde, almacena. Baterías térmicas que irradian calor durante horas. Pero ni siquiera el fuego puede salvarte si el cuerpo se queda sin combustible. En frío extremo, el cuerpo humano quema calorías sin descanso. En reposo, las necesidades energéticas pueden duplicarse. Sin combustible, los músculos se debilitan. El juicio se nubla. Entre los pueblos del Yukón, el frío se entendía como una fuerza consciente. Los ancianos advertían que presumir de resistencia podía provocarlo hasta extremos mortales. No era superstición, desalentaba la imprudencia. La sobreconfianza mata más rápido que el frío. En las llanuras, la gente observaba al bisonte. Cuando llegan las tormentas, los bisontes no huyen, se giran hacia el viento, resisten. Esto se convirtió en un modelo cultural. La supervivencia requería paciencia, disciplina y humildad. Si el pánico rompía la mente, el sistema fallaba. Diferentes grupos usaban distintos materiales. Bisonte en las llanuras, caribú en los bosques, foca en la costa ártica. Pero los principios eran idénticos. Derrotar la conducción con aislamiento. Derrotar la convección con el terreno. Derrotar la radiación con el fuego. Derrotar el hambre con la grasa. Quita un elemento y el sistema se debilita. Quita dos y colapsa. Este conocimiento no estaba escrito, se vivía, se transmitía a través de historias, rituales y práctica diaria, llevado a través de generaciones, quizá incluso a través del puente terrestre de Bering. Entonces,
¿Sobrevivirías a esa noche? Sin tienda, sin saco de dormir, sin equipo moderno, solo si entendieras el frío como lo hacían los nativos americanos. No conquistaron el invierno, lo respetaron, lo comprendieron y construyeron sus vidas en torno a él con una precisión que la sociedad moderna apenas empieza a apreciar. La supervivencia no se improvisaba, se diseñaba.